Muy bien, tenemos entonces un problema en el que vamos a dibujar primero el sistema que nos menciona el texto, ¿verdad? Entonces tenemos el piso. Del piso hay un planito inclinado. Luego sale otro de mayor inclinación. Después baja un poco. Y tenemos esa figura. Bien, le agregamos bloques que están estáticos, o sea, no se mueven. Está uno en este plano, está otro en este otro plano inclinado. Profe, ¿Sí? dice Cristel Sarto si la puede dejar ingresar a la clase, por favor. No, está afuera. Creo que recién está ingresando, no sé la verdad. Aún no solicita el ingreso, tienen que solicitar el ingreso. Está bien. Bien. Bueno, vamos ahí. Hay unas poleitas también. Vamos a colocar esas poleitas. El problema está en el libro, ¿no? Bien. Está muy bien. A ver, ya llegó Saltos. A ver, esta poleita. Está más o menos por aquí. Por acá también hay otra poleita. Más o menos por ahí. Bueno, está unido con cables. Los bloques formando un sistema. A ver, es línea. Por ahí. Por acá. Por acá también. Más o menos así está. Interesante el sistema, ¿no? Aquí hay una línea que ajusta, ¿no? Que ajusta las poleas. Bueno, tengo eso. Hay algunos detalles que tengo que agregar. A ver. Tengo por aquí la masa 1. La masa 1. Acá es la masa 2. Y esta es la masa 3. Masa 1, masa 2 y masa 3. Por acá está el ángulo alfa. Por aquí está el ángulo beta. Y por acá está el ángulo teta. Bien, esa es la figura que viene con el problema, ¿no? Ahora examinamos los datos que vienen.
Trazamos una línea aquí. Y escribimos por aquí datos. ¿Qué datos tenemos? A ver, tengo la masa 3. La masa 3. Esta es igual a 50 kilogramos. Ya, ese es un dato. Un coeficiente de rozamiento es la letra U, 0,5. Tengo el ángulo alfa, 20 grados. El ángulo beta, ese mide 30 grados. Y el ángulo teta, ese mide 15 grados. ¿Qué más? La gravedad, que no nos dicen, pero le incluimos los datos. 9,8. 9,8. Metros sobre segundos cuadrados. ¿Y qué me piden? Me piden M1. Me piden M1. Y también me piden M2. El valor de esas masas me piden. Esas son las interrogantes en el problema. Bueno, hasta ahí creo que no hay problema. Estamos estabulando los datos. Bien, siguiente es buscar la solución. Entonces tenemos que colocar solución. Tenemos que distinguir dos casos. Primer caso, diagrama de cuerpos libres considerando la fuerza de rozamiento hacia arriba. Está llegando atrasado ya Zambrano, sí, atrasada. Considerando la fuerza de rozamiento dirigida hacia arriba de cada plano inclinado. Inclinado. Eso voy a hacer, ¿no? El primer caso. Entonces voy a trazar nuevamente
la figura para entender esto. A ver, pero ahora voy a incluir fuerza, ¿verdad? Entonces tenemos el piso. Tenemos un plano inclinado por ahí. Luego otro plano inclinado con un poquito más de inclinación. Luego baja. Y cerramos. Ubicamos los cuerpos. Por aquí tendríamos un bloque. Por acá tendríamos el otro bloque. Y por aquí el otro bloque. Bien, ahí voy a señalar las fuerzas. Entonces voy a ubicar las fuerzas que intervienen. A ver, aquí en el primer bloque hay una fuerza verticalmente hacia abajo, que es el peso. Acá también hay el peso. Y aquí también hay el peso. Esos serían los pesos de cada bloque. Estaría la normal, más o menos así. La normal. Acá también la normal. Y aquí también la normal. Ahí está el peso y la normal. Nos dice que hay fuerza de rozamiento hacia arriba. Entonces aquí hay una fuerza de rozamiento. Aquí hay otra fuerza de rozamiento. Y aquí habría otra fuerza de rozamiento. Ya. Además de eso, pues hay una fuerza de la tensión de la cuerda, más o menos por ahí, que es la misma que hay acá. Por aquí también hay una fuerza hacia arriba de la cuerda. Y aquí también hay otra fuerza de la cuerda. ¿Qué otras cosas podemos agregar? Podemos agregar las componentes de cada peso. Entonces habrá una componente por aquí, otra componente por acá. Aquí habría una componente también por aquí. Y otra componente por acá. Lo mismo aquí. Hay una componente del peso así. Y hay otra componente del peso de esa manera. Entonces estoy incluyendo todas las fuerzas que intervienen en cada bloque. Es lo que llamamos diagrama de cuerpo libre. Entonces aquí se forman los famosos paralelogramos con las componentes y el peso. Entonces tendríamos más o menos así los paralelogramos. De esta manera. Pues aquí tendríamos el ángulo alfa. Este ángulo alfa. Acá tendríamos el ángulo beta. Y aquí tendríamos el ángulo teta. No parece que se ve bien el ángulo teta. Borramos. Le colocamos bien.
Este es el ángulo teta. Ahí se ve mejor. Bien, otras etiquetas, los nombres. Este es el peso 1. Este es el peso 2. Este es el peso 3. Esta es la normal 1. Normal 2. Normal 2 no salió bien. Vamos a borrarle bien ese 2. Normal 2. Ya. Y este de acá, normal 3. Bien. Por aquí tengo la FX. Este es FY, que son las componentes del peso, ¿no? Entonces aquí tengo FX. Y esta FY. No salió bien esa F. FY sería esa, ¿no? Ya. Por aquí tengo FX. Y por acá FY. ¿Qué más tenemos? A ver, esta es tensión 1 de la cuerda. Tensión 1. Y aquí también tengo la otra parte de la cuerda que es tensión 1. Esta es tensión 2. Y acá también la otra parte de la cuerda que es tensión 2. Bien, ¿qué más me falta? Ah, la fuerza de rozamiento. Esta es fuerza de rozamiento 1. Acá sería fuerza de rozamiento 2. Y este de aquí sería fuerza de rozamiento 3. Bueno, completamos los detalles. Por ejemplo, aquí me falta la polea. Aquí hay una poleita, ¿no? Por aquí también hay una poleita. Y lo unimos con el cable, ¿no? Entonces aquí hay un cable. Aquí hay otro pedazo de cable. Aquí hay un cable. Y un cable. Bueno, esa es la idea. Preguntas. Este ya es un ejercicio completo, es decir que vamos a tener que concentrarnos para realizar
el descubrimiento de cuánto vale la masa 1, la masa 2 y la masa 3. Las masas, pues faltó indicar aquí también dónde están. Esta es la masa 1. El de acá es la masa 2. Y este de aquí es la masa 3. Ya, todas las letras ahí. ¿Qué más tenemos? Ya tenemos los datos, los diagramas de cuerpo libre. Ahora hay que poner fórmulas para recordar. Aquí escribimos fórmulas para recordar. Algunos me preguntan las fórmulas y eso ya hemos visto, pero voy a ponerle aquí. A ver. Primero que nada, el peso, voy a ponerlo con letras más grandes. El peso, la letra P, es igual a la masa por la gravedad. Primera fórmula. El peso es igual a masa por gravedad. Si queremos la componente en X del peso, se llama Fx. Siempre multiplicamos la masa por la gravedad y por el seno del ángulo del plano inclinado. El ángulo puede ser alfa, beta o gamma, dependiendo de qué parte estoy hablando. Fy, en cambio, es masa por gravedad y por el coseno del ángulo del plano inclinado. Coseno del ángulo. ¿Qué más? Si quiero calcular Fr, o sea, la fuerza de rozamiento, esta siempre va a ser igual al coeficiente de rozamiento por la fuerza normal. U por N. N en este caso no es Newton, es fuerza normal. Y si yo quiero saber cuánto vale la normal, esta siempre va a tener el mismo valor de Fy. El mismo valor de Fy. Esto en el caso del plano inclinado, las fórmulas que tenemos que recordar siempre. Llámese peso, Fx, Fy, Fr o normal. Normal o fuerza normal, como quiera usted llamarlo. Muy bien, hasta ahí. ¿Alguna pregunta? Bien, vamos a la solución o a los cálculos. Escribimos cálculos. Bien, en este caso vamos a ir de la masa 1 hasta la masa 3, considerando los datos que tenemos, ¿no? Entonces, hacia arriba, yo tengo, por ejemplo, la tensión 1, tengo la fuerza de rozamiento 1,
fuerza de rozamiento 1. Y hacia abajo tengo Fx. Fx. Entonces esto es igual, como está en equilibrio, a 0. Puedo escribir aquí para la masa 1. Para la masa 1 se cumple eso. Bien. Ahora, en la masa 2, yo tengo para arriba T2 más la fuerza de rozamiento 2 y para abajo tengo T1 menos, este de aquí era Fx1, pongámosle, ¿no? La otra sería Fx2. Fx1, el otro es Fx2. Igual 0. Esto es para M2. Bien, ahora para la otra masa, la masa 3, yo tendría para abajo Fx3 y para arriba tendría T2 y FR3 que estarían para arriba del plano, al lado izquierdo. Igual 0. Esto es para la masa M3. Bueno, si yo veo esto como un sistema, 3 ecuaciones, y luego esto las sumo, ¿qué va a suceder ahí al sumar miembro a miembro? Va a observarse lo siguiente. A ver. Va a observarse que, por ejemplo, T1 positivo se elimina con menos T1. Y T2 positivo se elimina con menos T2. Eso se elimina. Y entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar FR1 menos FX1 en la primera ecuación. La segunda sería, me quedó más FR2 menos Fx2. Eso en la segunda ecuación. En la tercera, más Fx3 menos FR3 igual 0.
Entonces, esta ecuación, si yo reemplazo por la fórmula que vimos anteriormente, FR1 viene a ser igual a U, que es para todo igual, ¿verdad? U por la normal 1. Menos Fx, recuerde que es la masa 1 por la gravedad y por el seno del ángulo alfa. Luego dice más FR2, que sería U por la normal 2. Luego dice menos Fx2, sería masa 2 por gravedad y por el seno de beta sería este, ¿no? Porque la masa 2 ya tiene otro ángulo. ¿Cuál sigue? 1, 2, 3, 4. Estoy en el 4. Ahora Fx3 sería más M3 por gravedad y por el seno de teta. ¿Qué más sigue? Menos FR3, o sea, sería menos U por N3 y esto sería igual a 0. Bien. Podríamos hacer trabajos antes de reemplazar, de saber cuánto es la normal 1, normal 2 y normal 3, que no tenemos. Entonces podría hacerse U por la normal 1. La normal 1 es igual a Fx, a Fy1. Entonces sería masa 1 por gravedad y por el coseno del ángulo alfa sería aquí, ¿verdad? Menos, lo demás sigue igual, masa 1 por gravedad por el seno del ángulo alfa. Más U por N2, que sería masa 2 por la gravedad y por el coseno de beta. ¿Cuál sigue? El menos M2 por gravedad y por el seno de beta. Sigo por acá abajo. ¿A dónde estoy? Aquí. Puedo poner aquí abajo más M3 por G M3 por G por el seno de teta
menos U por N3, que sería masa 3 por gravedad y por el coseno de teta igual 0. Igual 0. Bueno, está solo desarrollado, ahora toca reemplazar, de acuerdo a los datos, qué valores tienen y trabajar luego con la calculadora. Bien, pregunta hasta el momento. Son ecuaciones grandes porque son 3 bloques que están unidos y en cada bloque actúan fuerzas, ya sean las componentes del peso o las fuerzas de las cuerdas y las fuerzas de rozamiento. Entonces tenemos que mirar todos los diagramas que hemos trazado y enlazarlo, ¿no?, como sistema. Por eso es que sale una ecuación grande. Las tensiones se eliminaron y solo la ecuación trabaja con la fuerza de rozamiento, la normal y las componentes en dirección X. 6 términos, ¿no? 2, 4, 6. Controle que tenga siempre 6 términos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Igualado a 0. Bueno, para desarrollar eso, pues necesitamos más tiempo. Vamos a dejar por ahí para continuar la siguiente clase. Me hacen el recuerdo para continuar de ahí, ¿verdad? De esa forma. Por ahora dejamos ahí. Muy bien.